Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren. Hoy les voy a hablar sobre la inflamación como mecanismo subyacente del trastorno bipolar. Em, yo soy Elisa Marcano, soy nutricionista, parte del equipo de NutriWhite. Entonces me voy a basar en este artículo que es súper reciente, que habla de eso, cómo se ha visto que la inflamación está detrás del trastorno bipolar, y es un artículo súper reciente, el 2021. Entonces, primero que nada, ¿qué es el desorden o trastorno bipolar? Es un desorden mental, crónico y cíclico, que se caracteriza por cambios de ánimo entre manía, hipomanía y depresión. No es simplemente un cambio de humor, que cambia, no, porque a veces se utiliza a la ligera, que cambia muchas veces de humor, que es como reactivo, impulsivo. O sea, a veces se utiliza a la ligera, pero es algo serio, y son esos ciclos de manía o hipomanía, dependiendo del tipo de trastorno bipolar y depresión. Em, la manía, pues, es más intensa que la hipomanía, ¿no? Que la manía es el tipo 1, hipomanía es tipo 2. Y, y bueno, la manía sería, pues, ¿qué puede ocurrir dentro de la manía? Pues, como pensamientos como de que uno, como extraordinarios, como de que uno puede con todo, de dormir poco, mucha creatividad y depresión, pues periodos de una depresión intensa, ¿no? Incluso a veces con ideación suicida. Entonces, para la salud pública es una gran preocupación porque con frecuencia no remite, es crónico, pues puede resultar a la larga, ya sea por la misma enfermedad o por los medicamentos que se toman, o las dos, puede resultar en déficits cognitivos con el tiempo. Entonces, según la OMS, es la cuarta causa de incapacidad en individuos entre 15 y 44 años. Y actualmente se trata pues con varios fármacos, ¿no? Ya ninguno lo abarca todo, ¿no? En general, se acude a lo que es la polifarmacia, que es utilizar muchos medicamentos para poder tratar todo el trastorno como tal. Antes de los años 90, el principal era el litio, pero se ha visto que tiene muchas repercusiones a nivel de los riñones, que te los va destruyendo lentamente. Luego está el valproato o ácido valproico, que se ha empezado a utilizar más recientemente como sustitución del litio. Y bueno, además en el tratamiento pues hay periodos más intensos que otros, ¿no? Entonces, a veces hay que tratar de forma aguda episodios maníacos, hipomaníacos, y intentar prevenir, o sea, se tratan estos episodios y luego se intenta prevenir recaídas y futuros episodios, ¿no? Entonces hay que ir jugando con las dosis de los medicamentos, etcétera. Entonces se utilizan sobre todo estabilizadores de ánimo, que serían como el litio, el ácido valproico, etcétera, antipsicóticos, y eso, que en general se utilizan varios. Em, entonces, pues se han hecho muchos esfuerzos para identificar los mecanismos asociados, pero el conocimiento aún es limitado. Lo que sí se ha visto es que la inflamación tiene un papel importante, ¿no? Entonces, eso, que cada vez es más consensuado que está involucrada la inflamación. Entonces, la inflamación y en concreto la neuroinflamación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se sabe esto? Porque se ha visto que en pacientes con trastorno bipolar normalmente tienen niveles alterados de citoquinas y proteínas de fase aguda, que eso hace, o sea, genera una activación de las microglías, que las microglías son las células del sistema inmune de nuestro cerebro. Entonces, si están desreguladas, pues también la inflamación va a estar como más exacerbada. Luego, la desregulación del sistema NRF2 y CAP1, que tienen un papel importante en el estrés oxidativo, en la prevención del estrés oxidativo y en patologías como cáncer. Entonces es importante que funcione bien este sistema. Y bueno, cambios en neurotransmisores, ¿no? Por eso los cambios también de ánimo. Y en estos neurotransmisores está implicada o sea, está regulado por la expresión de TNF-alfa, ¿no? Que es una citoquina proinflamatoria que está muy involucrada en el desorden bipolar, porque altera la expresión de estos neurotransmisores. Entonces, em, como resultado, ¿no? de que se ha visto que la inflamación tiene un papel importante en el desarrollo del trastorno bipolar, un poco la diana terapéutica, ¿no? Se está investigando que
lo que pueda servir para el tratamiento, aparte de los medicamentos que ya se conocen, son los fármacos, pues fármacos, suplementos antiinflamatorios, ¿no? Entonces están los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, el NAC, inhibidores del gen SK3, entonces se están probando, ¿no? Entonces, bueno, un poco más de lo mismo. Luego, importante recalcar que no es algo como la inflamación no es solo de la fase maníaca o hipomaníaca o depresiva, sino que están en ambos. La inflamación está en ambos episodios. Y sobre todo, pues hay niveles, como ya hemos comentado, a niveles aumentados en citoquinas proinflamatorias, sobre todo la proteína C reactiva. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos en las rayitas verdes los cambios típicos que hay en personas con trastorno bipolar, ¿no? Están en un estado de ánimo estable, luego pueden pasar por una manía o hipomanía y normalmente seguido de una manía o hipomanía hay un periodo de depresión. Entonces, ¿qué ocurre a nivel cognitivo? Cuando hay manía va disminuyendo también la función cognitiva, luego se mantiene un poco estable y con la depresión vuelve a caer aún más. Luego, los niveles de inflamación están normales, incluso un poco tirando a bajos cuando los niveles de ánimo están estables, pero cuando hay episodios de manía o depresión hay un pico de inflamación. Entonces, también hay un componente genético. En general, las personas con trastorno bipolar tienen una alteración en la glicógeno sintetasa quinasa 3, la GSK3, que pues a su vez es modulador de respuestas inflamatorias. Entonces, es la que promueve también la producción de citoquinas proinflamatorias, inhibe el sistema que ya les comenté, en el que está implicado la NRF2, que protege contra el estrés oxidativo. Por lo tanto, inhibidores de este gen pueden ser útiles para el tratamiento. Entonces, el NRF2 un poco más a fondo. Como ya les dije, están implicados en el estrés oxidativo, es un modulador claro. Entonces, actúa en primera línea y regula la expresión genética y por lo tanto el progreso de la inflamación. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Pues claro, sabemos que la NRF2 protege contra el estrés oxidativo, pero ¿qué es lo que hace el estrés oxidativo que es tan dañino? Pues, ¿qué ocurre? Aquí hay un desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno, ROS, y la actividad de defensas antioxidantes como el glutatión o la superóxido dismutasa, ¿no? Entonces hay una desregulación entre la producción de radicales libres y los mecanismos para para un poco modularlo, ¿no? Entonces está desregulado, por lo tanto hay mayor estrés y eso genera más inflamación. Entonces, como ya les comenté, la microglía es las células del sistema inmune que están a nivel cerebral y pues están implicadas en la inflamación a nivel neurológico. Entonces, la microglía normalmente pues, se activa en condiciones fisiológicas, ¿no? Cuando es necesario se activa, se segregan citoquinas proinflamatorias que deben actuar. Como ocurre en toda la inflamación en general es necesaria. ¿Qué pasa? Que cuando se sobreactiva es cuando hay una inflamación constante, ya sabemos que la inflamación crónica es de la que se derivan muchas enfermedades, pues aquí ocurre lo mismo, se sobreactiva esa microglía, el sistema inmune, por lo tanto, de la parte neurológica de nuestro cerebro está sobreactivado y eso es lo que genera mayor inflamación. Y pues que haya desregulación en los neurotransmisores, etc. Y todo ese ambiente tóxico va deteriorando, o sea, resulta en una neurodegeneración, por eso es que suele ir en picado un poco la parte cognitiva. Entonces, ¿qué se propone como tratamientos? Pues en muchos medicamentos, en concreto, me voy a concentrar en tres que solemos utilizar mucho en NutriWhite porque tienen otros beneficios también. Porque al final, como ya hemos comentado, la inflamación está detrás de muchas enfermedades, entonces tratando la inflamación podemos tratar muchas cosas, ¿no? Entonces en concreto nos vamos a enfocar en este momento en relación al trastorno bipolar. Pero el NAC tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por eso lo utilizamos para otras razones también. Disminuye o sea, promueve la disminución de la producción de radicales libres. Entonces, por lo tanto, va a inhibir producción de citoquinas por las células de la microglía
disminuyendo, por lo tanto, la inflamación. Al disminuir la inflamación, pues va a haber mejoras tanto en los periodos de depresión como en los periodos de manía o hipomanía, porque como ya dijimos, la inflamación está detrás de ambas. Luego tenemos el ácido fólico activo, ¿no? El ácido folínico, el 5-MeT-HF, el 5-metilfolato. Entonces, son, como ya sabemos, reguladores claves de la producción de neurotransmisores, el 5-MeT-HF, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? En concreto, en el caso de los pacientes con trastorno bipolar, que va a aumentar, o sea, que haya suficiente cantidad de la forma activa del ácido fólico, la forma activa, el 5-MeT-HF, va a aumentar la biodisponibilidad de BH4, que es un factor esencial para la síntesis de neurotransmisores amínicos, o sea, que vienen de los aminoácidos. Entonces, muchos pacientes psiquiátricos en general, no solo el trastorno bipolar, tienen polimorfismos en, em, en la enzima que se encarga de pasar el ácido fólico a la forma activa. Por lo tanto, si se suplementa con 5-MeT-HF, pues se va directamente a la parte activa, que va a ser clave para aumentar los niveles de BH4, para que se produzcan suficientes neurotransmisores y que todo vaya adecuadamente. Entonces, eso se ha visto, se han probado, se han hecho estudios que puede ser muy interesante como terapia coadyuvante a la farmacológica que ya está. Y sobre todo en pacientes que están pasando por un periodo de depresión. Luego tenemos el omega 3, que el omega 3, ¿qué es lo que ocurre? Que pues ya sabemos que es súper antiinflamatorio. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el omega 3 es antiinflamatorio? Porque compite por la enzima COX con el ácido araquidónico, ¿no? Al tú dar omega 3, el omega 3 competirá, o sea, tendrá más ventaja para ganar, ¿no? En esa competencia por la enzima COX, y al ganar, por así decirlo, entre comillas, se va a debilitar el metabolismo del ácido araquidónico, y al debilitarse va a disminuir los niveles de prostaglandinas E2, y por lo tanto una reducción de los mediadores proinflamatorios, por lo tanto menor inflamación. Entonces, a modo de conclusión, pues esta revisión bibliográfica refuerza que la inflamación como evento clave, evento pues algo crónico, que está implicado en la progresión de la fisiopatología del desorden trastorno bipolar, ¿no? Entonces, cada vez se van descubriendo, o sea, que el enfoque es en descubrir todos aquellos suplementos que ayuden a reducir los niveles de inflamación. Y así se mejora, o sea, el trastorno bipolar, aparte del tratamiento farmacológico clásico que ya se suele dar. Sería un coadyuvante. Y bueno, nada, lo que al final todavía pues hay información limitada, los datos son insuficientes, ¿no? Para dar recomendaciones así con total certeza, ¿no? Siempre al final, en todos los estudios, nos dirán que hace falta hacer más estudios, ¿no? Tener más certeza, ¿no? Investigar más a fondo. Pero pues es prometedor que ya saben, o sea, ya sé en estudios científicos, ya se observa cómo la inflamación es clave. Entonces, bueno, muchísimas gracias.